En junio de 1942, un atolón en medio del Pacífico se transformó en escenario de una de las batallas más brutales e importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. En Midway chocaron el frente estadounidense y el japonés, regando las aguas oceánicas de sangre y metal fundido. Al cabo de 3 jornadas, fallecieron casi 3.500 personas en una de las humillaciones más increíbles que sufrió el Imperio nipón. En esta entrega de Historia Militar, te proponemos ingresar a ese infierno vistiendo el uniforme de la Marina japonesa para conocer cómo fue aquel combate desde su perspectiva. Portaaviones hundidos, naves derribadas y miles de vidas extinguidas. ¿Cómo fue posible? Hoy lo averiguaremos. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio del Japón se mostraba ante el mundo como una potencia invencible. Las tropas japonesas habían derrotado en varias ocasiones a los países que conformarían el bloque aliado, demostrando así su superioridad táctica y material. Esas victorias le permitieron a la pequeña isla conquistar Hong Kong, Shanghái, Malasia, Singapur, Birmania, Nueva Guinea, Islas Salomón y un sinfín de territorios próximos. Todo ese afán expansionista se resumía en un concepto creado y promulgado por las autoridades imperiales: la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Básicamente representaba el sueño de crear un bloque similar al de la Unión Soviética, pero con naciones asiáticas que serían lideradas por Japón para liberarse por fin de la influencia europea. Desde la isla nipona sentían que su superioridad militar se traducía también en superioridad racial. Esa porción de planeta le corresponde a Japón por derecho, emulando la idea de espacio vital del nazismo. El 7 de diciembre de 1941, el almirantazgo japonés llevó a cabo una operación que cambió la historia. Esa mañana, Pearl Harbor fue atacada por una cantidad de bombarderos nunca antes vista, que transformó a la base norteamericana en una hoguera flotante. Las imágenes registradas durante aquella jornada dieron la vuelta al mundo, y tal como lo describió el presidente Franklin Delano Roosevelt, ese sería un día que vivirá en la infamia. Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. These pictures were made by a fearless cameraman who thought nothing of his personal safety to make possible this record for all posterity. A single lucky hit was responsible for the disaster that befell the Arizona when a Jap bomb falling directly through one of the battleship's funnels exploded in the engine room and set ablaze tons of fuel oil. El ataque japonés pretendía ser una acción preventiva, destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático. Sin embargo, el atentado que arrastró a Estados Unidos a formar parte de la Segunda Guerra Mundial fue un éxito de forma parcial. Los grandes portaaviones estadounidenses no estaban anclados en puerto, tal y como esperaban los japoneses. Así que su esfuerzo no logró destruir la capacidad de proyección marítima del tío Sam. De uno de esos míticos portaaviones, el USS Hornet, partieron 16 naves B-25 Mitchell, que el 18 de abril de 1942 bombardearon la ciudad de Tokio, provocando pánico en la población. En mayo de ese mismo año, los estadounidenses utilizaron sus Carriers para impedir los movimientos japoneses hacia Australia durante la batalla del Mar del Coral. La poderosa respuesta americana convenció a los altos mandos japoneses de que tenían que golpear a los portaaviones enemigos si querían seguir soñando con una conquista total del sudeste asiático. Escuchemos las palabras del primer ministro Hideki Toyo. 米国の流体東亜の荒廃まさにこの一戦にある
1億国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。悪行を家となす公務のもとに、この人中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。Según la información proporcionada por la inteligencia nipona, los carriers estadounidenses navegaban en aguas cercanas a las islas Midway, un atolón localizado en el Pacífico Norte, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El nombre de Midway hace referencia a su posición geográfica por estar a mitad de camino entre América y Asia. Con esto en mente, el almirante Isoroku Yamamoto propuso una teoría arriesgada. Él consideraba que permanecer a la defensiva ante una potencia con el poderío industrial y los recursos humanos de los Estados Unidos era una actitud suicida. Por eso ideó un plan ofensivo que sería llevado a cabo en ese atolón de gran valor estratégico. El concepto era causar tal impacto que forzaría a su enemigo a negociar por paz, pudiendo Japón conservar las tierras conquistadas. A mediados de abril de 1942, los japoneses decidieron que su mejor opción era atraer a los portaaviones de Estados Unidos para hundirlos a todos y luego tomar Midway con el objetivo de ampliar su perímetro defensivo en el Pacífico. Esta operación era considerada como un preparativo para invadir las islas Fiji y Samoa, así como para una posible avanzada en Hawái. La ocupación del atolón, al igual que había sucedido con el ataque sobre Pearl Harbor, no era parte de una campaña para conquistar América, sino que estaba orientada a eliminar el poder estratégico de los norteamericanos en el Océano Pacífico. Eso le dejaría a los nipones la vía libre para establecer una gran esfera de influencia política y económica en la región. Como todos los planes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el del almirante Isoroku Yamamoto era complejo y partía de ciertas suposiciones. En primer lugar, desde la perspectiva nipona, los únicos portaaviones disponibles para emprender una defensa en Midway eran el USS Enterprise y el USS Hornet. El USS Lexington había sido hundido y creían que el USS Yorktown tenía graves daños estructurales en la batalla del Mar del Coral. Sin embargo, luego de una rápida reparación en Pearl Harbor, el Yorktown volvió a estar activo y los japoneses no lo sabían. Pero aún más relevante era lo que los japoneses suponían sobre la moral norteamericana. Los altos mandos nipones estaban convencidos que su rival estaba desmoralizado y desmotivado por sus frecuentes derrotas en los 6 meses previos. Yamamoto sentía que la frustración podría ser fundamental para llevar a los americanos a caer en una trampa, motivados por la revancha a cualquier precio, y que de esta forma comprometerían definitivamente su poder naval y aéreo en el Océano Pacífico. Para que eso sucediese, Yamamoto dispersaría sus fuerzas de manera que no pudiesen ser descubiertas antes de la batalla y que cayesen sobre el enemigo con sorpresa, de manera concentrada, cuando la confrontación hubiese comenzado. Como te anticipamos, un plan complejo, pero de resultar sería una sentencia mortal para Estados Unidos. Lo cierto es que los japoneses tenían mucha confianza, tal vez demasiada, al punto de olvidar algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, capturar Midway demandaba una operación de asalto anfibio sin precedentes. Hasta el momento, la Armada japonesa solo había realizado ataques de ese tipo en terreno sin defensas o escasamente protegido. El atolón era un territorio pequeño, por lo que era seguro que habría presencia norteamericana en la totalidad de Midway, complicando aún más el desembarco. Y ese no era el único obstáculo. También existían cuestiones naturales que se interponían entre Japón y sus sueños imperiales. El atolón está rodeado de enormes arrecifes de coral, los cuales son una trampa mortal para cualquier nave anfibia no preparada para enfrentar ese problema. Incluso con la marea en su punto más alto, el agua era apenas suficiente para que los botes asiáticos pudieran atravesar el arrecife sin recibir daños estructurales.
Esto hacía que la invasión tuviese que efectuarse mayormente por el aire, colocando una importancia demasiado grande en los portaaviones imperiales. El éxito o el fracaso rotundo de la misión dependían enteramente en el funcionamiento de estos buques, lo cual probó ser una decisión fatal. Regresemos a los últimos días de abril de 1942, cuando el almirantazgo japonés se encontraba preparando su estrategia. The problem with the Japanese was that they had scattered their fleet over a very wide area. It was organised into component parts, none of which could support each other. So, in effect, as a total number, the Japanese outnumbered the Americans, but when it came to a face-to-face battle, they didn't. Con el fin de engañar al rival, Yamamoto dispersó sus buques para que todos se mantuvieran ocultos antes de la batalla. Su grupo de acorazados y cruceros de apoyo siguió al portaaviones del vicealmirante Chuichi Nagumo a varios cientos de kilómetros. La misión de estos era acercarse y destruir cualquier elemento que pudiera defender Midway tras ser previamente debilitado desde los portaaviones. Lo que el vicealmirante no sabía es que esa táctica le impediría defender correctamente sus posiciones y que terminaría brindando la ventaja al enemigo. Peor aún, algo de lo que no podía tener idea es que los espías norteamericanos habían logrado descifrar el código naval japonés y eran capaces de traducir varios de sus mensajes secretos. Pero recuerda, hoy vamos a concentrarnos en la perspectiva nipona de esta legendaria batalla. El 3 de junio de 1942, los japoneses atacaron las Islas Aleutianas como maniobra de distracción, y al día siguiente comenzó la batalla de Midway. Hacia Midway enfiló entonces la flota japonesa, integrada por 4 portaaviones, 9 acorazados, 8 destructores, 4 cruceros y 433 aviones de combate. Los estadounidenses contaban con 3 portaaviones, 8 cruceros, 15 destructores y 360 aviones de combate. Las cifras alcanzan para poner en perspectiva la magnitud de esta confrontación en los confines más alejados del Pacífico. Así recuerda su experiencia antes de despegar el piloto imperial Harada Kaname. ところがね、もう飛行機に乗ってみたらもうそこで海がすぐ近くで、果たしてこれは罹患できるかなというふうに思ったんですけども、もうそんなこと言ってる場合じゃないもんで、整備員にもしっかり捕まえてもらっていて、オーバーブーストまでやって、それで、走らせたらすぐもう脚を引っ込めの、操作をやりました。どうやら船から離れてザーッと進んでいって、これは落ちるかなと思ったら、それでもそこでフレークがついてどうやら上がりましたね。 Al día siguiente, en la madrugada del 4 de junio, el vicealmirante japonés Chuichi Nagumo lanzó una oleada de 108 aviones contra Midway. Al mismo tiempo hizo despegar naves de reconocimiento para detectar la posición de la flota enemiga. Los Zero cazas japoneses lograron derribar 17 unidades estadounidenses que salieron a hacerles frente. Ningún aparato japonés fue derribado. A partir de ese momento, los japoneses bombardearon y ametrallaron el atolón, destruyendo depósitos de gasolina, hangares de hidroaviones, torretas de vigilancia, vehículos y artillería antiaérea. Alrededor de las 6:30 de la mañana, los portaaviones japoneses lograron dañar severamente la base norteamericana mediante una segunda oleada de bombarderos. En los cielos, las naves de ambos frentes combatían como perros salvajes, registrando un gran número de derribos y explosiones. Con el paso de los minutos, los pilotos del tío Sam comenzaron a ganar la pulseada y forzaron el repliegue de grandes unidades aéreas niponas. Japanese planes were shot down by the score. One flew slap into this.
De los 108 aviones japoneses utilizados en esta avanzada inicial sobre Midway, 11 fueron destruidos, 14 recibieron daño grave y otros 29 requirieron reparaciones. Con esas cifras, y considerando que los bombarderos norteamericanos aún podían usar partes de la base para recargar combustible y volver al ataque, se consideró que la primera oleada fue un fracaso. Era clave profundizar en las hostilidades y pretendían plantar bandera para un desembarco a gran escala en los días siguientes. El oficial japonés a cargo de la operación, Hoichi Tomonaga, comunicó al almirante Nagumo que era necesario lanzar una segunda incursión para completar la destrucción de la base. En el primer ataque a Midway, optó por equipar a los aviones de reserva con torpedos, al temer encontrar barcos estadounidenses. Por ello resultó fundamental efectuar una segunda ofensiva, pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres. Todos los aviones de la segunda oleada, incluidos los de reserva, recibieron la orden de ser armados con bombas para destruir las instalaciones de la isla, una orden que resultó fatal. El gran problema es que reemplazar los torpedos iba a demandar mucho tiempo, por lo menos media hora por nave. En pleno proceso, un crucero nipón rezagado le dio a Nagumo la peor noticia posible. 10 buques enemigos se dirigían a Midway. Preso del pánico, Nagumo ordenó volver a subir todos los aviones a cubierta y cambiar las bombas por torpedos, perdiendo incluso más tiempo en una batalla donde el reloj era el principal antagonista. Fue entonces cuando algunos buques estadounidenses detectaron a los portaaviones japoneses justo en el momento más vulnerable, cuando en la cubierta había aviones cargados con torpedos. Si eran destruidos, las deflagraciones podrían ser devastadoras e incluso enviarlos al fondo del Pacífico. Y así fue. La explosión de los aviones japoneses armados con torpedos hizo explotar también los depósitos de combustible, por lo que los 3 portaaviones alcanzados se fueron a pique. Fue un golpe devastador para los nipones. Nuevamente escuchemos las palabras de Harada Kaname. だから我々は見たところがその下張ってくるんですよ、雷撃隊ね。これを盛んに攻撃やってたんですよね。そしたら上へそのドントリスが来てるわけです。それを知らないんですよね。だから向こうの魚雷は一発も当たってないはずです。ところがその時に上にドントリスが来てて、このドントリスにうまく命中させられてしまって、ああいう大悲劇を受けたわけですよね。Imagina que eres un marino japonés que desde hace años es educado en la doctrina nipona de la superioridad militar y racial. Antes de partir hacia Midway, tus superiores te describen un plan maestro diseñado para enviar al fondo del océano los principales buques del enemigo, una de las grandes potencias occidentales. Todo está de tu lado, la geografía, la sorpresa y la cantidad de barcos. El problema es que llegado el momento de combatir, en un abrir y cerrar de ojos, cientos de compañeros son asesinados. Otros miles quedan varados. La fuerza marítima de tu nación arde en llamas sobre el oleaje del Pacífico. Es realmente difícil comprender el shock que sintieron las tropas niponas ante una derrota tan abrumadora como inesperada. El almirante Nagumo tuvo que tomar decisiones complicadas durante las jornadas de la batalla de Midway. De acuerdo con la doctrina naval nipona, se favorecían los ataques aéreos a gran escala y organizados, en contraposición a los despegues de pocas naves que deben ir a defender o atacar un punto específico. La idea es sobrepasar mediante la cantidad y el volumen del ataque. El problema es que para ello es necesario contar con buena información sobre las posiciones y los movimientos del enemigo. De lo contrario, estarías enviando a una poderosa flota a su muerte. Al no contar con esos datos, Nagumo eligió la vía doctrinaria y retuvo una reserva de naves en los carriers hasta poder organizar el despegue a gran escala. Muchos aseguran que de haber enviado la fuerza disponible, hubieran sido capaces de hundir algunos de los portaaviones de Washington.
Por supuesto, esas son solo especulaciones. La historia ya fue escrita y esta en particular tenía un vencedor claro. El Hiryu, el único portaaviones japonés que estaba intacto, lanzó sus aviones contra el USS Yorktown, provocando serios daños. Sin embargo, poco después, el Hiryu fue atacado por bombarderos procedentes del Enterprise, quedando seriamente dañado para hundirse al día siguiente. Al ser informado de la pérdida de los 4 portaaviones, el almirante Yamamoto dio la orden de partir. El 6 de junio, durante esa retirada, aviones estadounidenses bombardearon el crucero Mikuma, que se hundió con 650 marinos a bordo. La campaña que presuponía la victoria de Japón culminó en una de sus peores humillaciones. Now putting to sea with a U.S. Navy cameraman, we see a new chapter just released of the great American naval victory at Midway, the attack on the carrier Yorktown. Filmed under fire, the battle that cost the Japs 10 warships, 4 carriers, and nearly 300 planes. Damaged by direct hits, the gallant Yorktown steams on. Her flight deck ablaze, the crew calmly fights the flames as gunners keep up their withering barrage of anti-aircraft fire. Los japoneses perdieron 4 portaaviones, un crucero, 250 aviones y 3.057 hombres entre marinos y pilotos. Esos pilotos eran los más expertos y veteranos de la Fuerza Aérea Japonesa. No había lugar a dudas, Estados Unidos no solo ganó, sino que demostró que estaba más fuerte que nunca y dispuesto a luchar hasta el final para vengar lo ocurrido en Pearl Harbor. La importancia de la batalla en ese pequeño atolón no puede subestimarse. Fue un punto y aparte en la Segunda Guerra Mundial. Muchos incluso adjudican a ese fracaso la derrota japonesa en el Pacífico, y es una postura con bastantes argumentos a favor. Al perder a 4 de sus 6 portaaviones, la isla quedó incapacitada para llevar a cabo nuevas conquistas tanto en Asia como en el Océano Pacífico. A partir de Midway, Japón perdió la iniciativa militar y pasó a la defensiva, algo que sus almirantes habían diagnosticado como un grave error. Por primera vez en la guerra quedó igualado el número de buques japoneses y estadounidenses, con la ventaja de que la industria americana podía construir nuevos portaaviones con mayor rapidez. De hecho, hasta 1945, Washington logró botar 35 portaaviones, mientras que los nipones apenas compensaron los perdidos en Midway. America is building freighters by day and night. Red-hot rivets and red-hot rivet catchers are on the job. They're turning out the ships, and the ships are delivering the goods. The production capacity was central to what happened in the rest of the War of the Pacific. The American industrial machine was gearing up in 1942, and its products really started to come out in mass numbers in 1943. Al analizar la derrota de Japón desde la perspectiva de sus almirantes y soldados, es posible identificar un factor que condenó al imperio durante toda la contienda: el exceso de confianza y la visión imperialista sin límites. Cada hombre japonés estaba convencido de que su nación era capaz de derrotar a cualquier ejército del planeta. Al mismo tiempo, había una fe ciega en las complicadas estrategias militares de sus oficiales, las cuales precisaban no solo de la capacidad de sus hombres, sino también de la suerte. Depender del destino y la fortuna no es algo extraño en tiempos de guerra, pero debe ser la excepción y no la regla. Por último, el principal motivo para el fracaso nipón fue la falta de énfasis en el trabajo de inteligencia. Tener una flota gigantesca y bien preparada es excelente, pero de nada sirve si tus soldados se manejan con información poco confirmada y tus mensajes son leídos por el rival. Por todos estos detalles y más, la victoria estadounidense en Midway sigue siendo un capítulo apasionante y fundamental dentro de la Segunda Guerra Mundial. Junio de 1945. Hacía más de un mes que Adolf Hitler se había suicidado en su búnker,
causando en consecuencia la rendición incondicional de la poderosa Alemania nazi. La paz volvía de a poco a Europa, la cual tenía una inmediata necesidad de recuperación y reconstrucción. No obstante, en el Océano Pacífico, la Segunda Guerra Mundial continuaba con toda su crueldad y fragor. La Batalla de Okinawa, librada entre abril y junio de 1945, fue el último gran duelo militar entre Estados Unidos y el Imperio del Japón, que involucró a todas sus fuerzas, terrestre, aérea y naval. La gran cantidad de bajas acontecidas en este combate fue uno de los factores definitivos que devino en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin dudas, Estados Unidos quería poner punto final de una vez por todas a la llamada Guerra del Pacífico, que se había extendido aún más que las ambiciones del fallido Tercer Reich. Pero ¿por qué fue tan brutal y sangrienta esta batalla desarrollada en los últimos meses del conflicto? ¿Y cómo se dieron los hechos? Si quieres conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer la mayor de las islas Ryukyu japonesas y su importancia clave en el desenlace de la última Gran Guerra. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A mediados de la década del 40, Okinawa era una isla compuesta por elevados macizos repletos de cuevas y frondosas selvas de difícil acceso. Aún así existían en ella importantes poblados como su capital, Naha, y otros centros urbanos de menor tamaño, así como también dos grandes aeropuertos y varios aeródromos más pequeños. Curiosamente, hasta mediados de 1944, el mencionado archipiélago se había considerado de poca importancia estratégica hasta que el avance estadounidense lo ubicó en primera línea de combate. La estratagema defensiva japonesa era clara y no se diferenció mucho de la utilizada en otras islas del Pacífico. Cederían sin combatir las zonas llanas para esconderse y construir fortificaciones en la selva y las cuevas de la zona. De esta manera podrían ofrecer una feroz resistencia durante el máximo tiempo posible. Al mismo tiempo, esto obligaría a los soldados aliados a internarse en la isla y descuidar a los barcos, que quedarían muy vulnerables a los ataques de aviones kamikaze. En concreto, el ejército japonés reunió aproximadamente 140.000 efectivos, entre los que había 77.000 soldados, 30.000 policías, 12.500 coreanos y 16.000 milicianos locales, mientras que su material bélico consistió en 27 tanques, 335 cañones, 120 morteros y 100 camiones. Por otra parte, la Armada nipona envió al escenario de batalla a una escuadra naval de 10 navíos, el superacorazado Yamato, el crucero Yahagi y 8 destructores. Los aliados, en tanto, trasladaron a 540.000 efectivos, entre 291.000 soldados y 249.000 marineros, además de una escuadra naval compuesta por 596 navíos de guerra y 1.139 buques de transporte. Fue la mayor escuadra desplegada en el frente del Pacífico durante todo el conflicto. El Día L, como se denominó al desembarco en Okinawa, fue el 1 de abril de 1945, jornada en la que comenzó la Operación Iceberg, el nombre que se le dio a la invasión de la isla nipona. De hecho, en comparación con el Día D, los norteamericanos atacaron con cargas de artillería hasta 21 veces más potentes que el bombardeo a las defensas nazis en Normandía. La ofensiva, iniciada a las 5:30 horas, incluyó decenas de miles de proyectiles, cohetes y morteros y el lanzamiento de napalm. Fue tal el volumen de concentración de artillería en la isla que se afirma que cayeron 25 proyectiles cada 85 metros cuadrados. Una vez debilitadas las defensas japonesas, comenzó el desembarco, una maniobra que no conllevó muchas complicaciones, más allá de los ataques de los aviones kamikazes que andaban surcando los cielos en búsqueda de víctimas. De hecho, durante las primeras 48 horas de la Operación Iceberg, los norteamericanos no encontraron casi resistencia, por lo que en pocas horas lograron tomar los 2 aeropuertos importantes de la isla. Vista la débil oposición, las fuerzas estadounidenses decidieron continuar avanzando hacia el norte de Okinawa, donde se preveía estaba el grueso de las defensas.
El terreno era boscoso, montañoso, lleno de cuestas, barrancos, cuevas y crestas rocosas, con los soldados nipones atrincherados en la llamada península de Motobu, en el macizo de Yaetai y en la cordillera de Kasasu. Los enfrentamientos fueron tan espectaculares como sangrientos y duros. Los emplazamientos fortificados japoneses, en ventaja por el conocimiento y uso de la geografía local, significaron una verdadera trampa de muerte para la fuerza invasora. Sin embargo, pese a la eficaz resistencia, la maniobra más mortífera de los japoneses fue también su peor condena. Nos referimos a las tan usualmente mencionadas cargas Banzai, en las que los soldados se lanzaban hacia una muerte segura con sus rifles, bayonetas, katanas y hasta con minas explosivas adosadas a sus cuerpos. Por ejemplo, en la cordillera Kasasu, en uno de esos ataques, en combinación con bombardeo de artillería, los nipones sufrieron 1.500 bajas y los estadounidenses 2.800, contando 700 muertos y 2.100 heridos. Y como este, otros varios escenarios similares. Fue el caso también de la defensa de los castillos medievales Nakagusuku y Yuri, en los que se reportaron 1.000 bajas estadounidenses y 4.500 niponas. Sin lugar a dudas, fueron alrededor de 2 meses de combates encarnizados en los cuales casi no hubo ni un minuto de respiro para festejar el final de la guerra en el frente europeo. Se dieron sanguinarias luchas en las que los defensores nipones se entregaron hasta la última bala, aún en el día de la rendición de las tropas el 22 de junio de 1945. En total, las cifras ascendieron a 20.000 muertes entre los aliados, hasta 100.000 soldados japoneses y aproximadamente 40.000 civiles. Para Estados Unidos, la cantidad de bajas fatales convirtió a la batalla de Okinawa en la más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Asimismo, allí sufrieron la más alta tasa de bajas por fatiga de combate durante todo el conflicto, con cerca de 20.000 soldados retirados debido a una aguda crisis nerviosa. Del lado japonés, muchos soldados, incluidos 2 importantes líderes, los comandantes Mitsuru Ushijima e Isamu Cho, se suicidaron a través de la milenaria técnica del harakiri. En este sentido, miles de civiles se suicidaron en masa, muchos de ellos arrojándose de acantilados, ante el miedo infundido por la propaganda gubernamental japonesa en relación al invasor estadounidense. En definitiva, el 90% de las edificaciones de la isla fueron reducidas a la ruina, pero esto no importó a los aliados. Finalizada la batalla, instalaron rápidamente allí una enorme base aérea que, según los expertos, sirvió de disparador para decidir los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en vez de realizar otro potencial desembarco sangriento en Japón. Incluso el propio Winston Churchill se refirió a Okinawa en 1945 como una de las batallas más intensas y famosas en la historia militar. Tan solo 2 meses y medio después de este cruento y feroz enfrentamiento, el 2 de septiembre de 1945, los aliados se alzaron finalmente con la victoria total en la Segunda Guerra Mundial. Un dato que indudablemente refleja el punto de inflexión que significó la costosa y sanguinaria victoria obtenida en Okinawa. El 25 de octubre de 1944 tuvo lugar la que luego pasaría a llamarse la última gran batalla naval de la historia entre acorazados, es decir, un combate directo entre buques sin intervención de aeronaves. Se trató realmente de la última vez en la que este tipo de embarcación fue protagonista principal de la guerra moderna y, a su vez, de uno de los 2 enfrentamientos de este estilo que tuvieron lugar en la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El otro ocurrió en Guadalcanal, cuando el USS Washington hundió el acorazado japonés Kirishima en 1942. En concreto, la batalla del estrecho de Surigao formó parte de otro escenario bélico más grande, denominado Batalla del Golfo del Leyte, que en su conjunto marcarían el comienzo del fin de la Armada Imperial Nipona en la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, se vieron ampliamente superados por el poderío naval estadounidense. No obstante, los japoneses aún no eran conscientes de esto en aquel entonces y, de hecho, estaban convencidos de que podrían emboscar a la flota norteamericana y finalmente derrotarla. Para ello, Surigao era un punto clave.
Pero ¿qué ocurrió en esta legendaria batalla? ¿Y cómo logró la Marina de los Estados Unidos sobreponerse a la estrategia del Japón? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos a navegar por las turbulentas aguas de la Guerra del Pacífico entre buques de la US Navy y del Imperio del Sol Naciente. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En 1944, el panorama en la Guerra del Pacífico para los japoneses no era el mejor. Llevaban 2 años de retiradas constantes y repliegues estratégicos, con el objetivo de, en el momento indicado, contraatacar y vencer a los aliados. Para ello se creó la Operación Yogo, que en español significa victoria. El plan era tan simple como alentador: reunir a toda la flota en un lugar y enfrentar en masa a la poderosa flota norteamericana. Los engranajes de este operativo se pusieron en movimiento cuando los estadounidenses desembarcaron en Filipinas en octubre de 1944. Esas islas se convertirían en el marco espacial de la Batalla de Leyte y, en consecuencia, de la Batalla de Surigao. Porque claro, para poder acorralar por completo a los occidentales, parte de la flota nipona debía entrar por el sur a través del estrecho de Surigao. Específicamente, la flotilla japonesa denominada Fuerza C estaba al mando del vicealmirante Soji Nijimura. Contaba con los acorazados Fuso y Yamashiro, los cruceros pesados Mogami, Ajigara y Nachie, el crucero ligero Abuyuma y 8 destructores. Del otro lado, los norteamericanos, comandados por el vicealmirante Jesse Oldendorf, disponían de los acorazados West Virginia, Maryland, Mississippi, Tennessee, Pensilvania y California, los cruceros Columbia, Boise, Denver, Phoenix, Shropshire, Minneapolis, Louisville y Portland, además de contar con 28 destructores y otras tantas lanchas torpederas. La idea del vicealmirante Nijimura era avanzar por el estrecho hasta encontrarse con otra flotilla japonesa, la de su par, el vicealmirante Kiyoji Dejima, y sumar números, porque con esta segunda fuerza de ataque se les añadirían 3 cruceros y 4 destructores más. Si todo seguía como estaba planeado, el encuentro sucedería bajo el manto oscuro de la noche y, consecuentemente, utilizarían el sigilo y el efecto sorpresa para caer sobre los norteamericanos. Pero la ventaja nocturna no duraría mucho, ya que en la noche del 24 de octubre de 1944, los nipones fueron detectados por las lanchas de la US Navy que patrullaban las aguas de Surigao. Y si bien fueron rápidamente dispersadas, ya se había dado la alarma. Las embarcaciones japonesas avanzaban por el estrecho. Finalmente la sorpresa se la llevaron los buques nipones, ya que el vicealmirante Oldendorf había dispuesto sus navíos para que estuviesen preparados para disparar torpedos apenas aparecieran a la vista los barcos enemigos. Algo que sucedió justo antes de las 3 de la madrugada del 25 de octubre. Tan solo media hora después, el acorazado IJN Fuso, tras ser acribillado por 5 destructores, ardió en llamas y se hundió. Lo propio sucedió a los pocos minutos con otros 2 navíos del Imperio japonés y un tercero que quedó inmovilizado. La superioridad de fuego estadounidense era notoria. Lo único que los limitaba en sus ataques era el tipo de munición que tenían a bordo, porque los buques occidentales se habían preparado con proyectiles explosivos pensados para bombardear las costas filipinas y no con el tipo de munición perforadora de blindaje necesario contra navíos de guerra. Los torpedos, en consecuencia, asumirían gran parte del protagonismo. Los buques que más participación tuvieron fueron el USS West Virginia, con 93 proyectiles, seguido por el Tennessee con 69 y el California con 63. Luego el Maryland disparó 48 veces, el Mississippi solo lo hizo una vez y el Pensilvania no llegó a tirar. El combate continuó y la flota japonesa seguía siendo castigada de forma arrasadora. Inmediatamente después del hundimiento del Fuso, Nijimura se encontró con que los norteamericanos habían destruido el buque Yamashiro, el acorazado restante, que ya había comenzado a emprender la huida. Los que sí se salvaron y consiguieron reunirse, aunque no en el mejor estado, con la flotilla del almirante Shima, fueron los destructores Jigure y Mogami, más veloces que la mencionada embarcación. A esta altura de la batalla, la fuerza de Shima ya se había topado con los restos del Fuso, y vistas las circunstancias, había decidido emprender la retirada.
no tenía sentido para él sacrificar sus navíos contra un enemigo que sin dudas era más poderoso. Del otro lado, Oldendorf no estaba conforme y ordenó perseguir a las naves japonesas por el estrecho de Surigao. Sin embargo, pronto le llegó una contraorden de abandonar la persecución, que fue lo que probablemente le salvó el pellejo a los sobrevivientes de la flotilla de Shima. Este repentino cambio del orden de acción fue debido a que los norteamericanos se enteraron de que en otro de los puntos del Golfo de Leyte, en el estrecho de San Bernardino y el mar de Samar, los nipones estaban atacando a los carriers de la séptima flota. Por supuesto, la nueva misión era acudir a aquel nuevo escenario para ayudar en la defensa. De esta manera concluyó la batalla del estrecho de Surigao, en la cual la armada japonesa perdió alrededor de 5.000 hombres. En total, de las 7 embarcaciones de la flotilla de Nishimura, solo el Shigure sobrevivió el tiempo suficiente como para escapar a la feroz ofensiva norteamericana. No obstante, sería hundido a principios de 1945 por el submarino estadounidense Blackfin. Algo similar ocurrió con los buques de Shima, que lograron huir, pero fueron destruidos luego en el área de Leyte. De hecho, la Fuerza C del Imperio Oriental no significó mayor amenaza para los desembarcos aliados en la región después de la paliza recibida en Surigao. Como ya hemos mencionado, este duro revés recibido por Japón fue el comienzo del fin de su accionar marítimo en la Segunda Guerra Mundial, evento que coincidió con la última gran batalla naval entre acorazados de la historia y que, sin lugar a dudas, fue una victoria aliada más que decisiva. Así vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso te preguntamos, ¿piensas que la Armada Imperial Japonesa subestimó a su enemigo o realmente pudieron haber tenido alguna posibilidad de salir vencedora en esta batalla naval histórica? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y te esperamos en el próximo video.